Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que venimos organizando aquí desde la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, que, bueno, ya sabéis que son unas charlas que mantenemos con escritores normalmente vinculados a la asociación o al menos vinculados a Cataluña, pero de vez en cuando aparece algún autor que nos interesa por el motivo que sea y lo invitamos a charlar con nosotros porque simplemente pues, nos gusta y nos interesa. Y este es el caso que nos ocupa hoy, que hemos invitado a Carina Sainz-Borgo a charlar con nosotros. Aprovechamos para saludarla. ¿Qué tal, Carina? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrada, además, que tus conversaciones son legendarias, además. Tus Sí. conversaciones literarias son legendarias, así que me siento muy honrada. Nada, pues hoy vamos a ir a hablar contigo, pero antes de hablar hoy hablaremos, que ya sabéis que de vez en cuando no hablamos de un libro en sí, sino que hablamos del autor, sobre sus orígenes vocacionales o sobre su obra en general, y ya hablaremos con ella sobre sus orígenes vocacionales, pero queremos recordar y preguntarte también, porque has tenido como una novedad no editorial, pero novedad a fin de cuentas reciente, que es que acaban de estrenar en los festivales de Venecia y de Toronto, acaban de estrenar la versión cinematográfica de tu novela La hija de la española, que salió en Lumen ya hace años, no me acuerdo cuántos, pero unos cuantos años. Y que, bueno, una novela que habla sobre la violencia en Venezuela, una novela bastante premiada, y ahora han hecho una versión cinematográfica titulada Aún es de noche en Caracas, dirigida por Mariana Rondón y Mariteu Gas, y que es una coproducción mexicano-venezolana. ¿No? Cuéntanos un poco, porque hemos visto en Instagram fotos tuyas en el pase en Venecia y todo esto. ¿Qué tal? Hablándonos un poco de la película y de, bueno, y cuál es la situación ahora mismo, cuándo la podremos ver, todo esto. Claro que sí, bueno, realmente la adaptación cinematográfica de La hija empezó en el 2020, además sobrevivió una pandemia, una serie de cosas con dos directoras maravillosas. Mariana Rondón y Mariteu Gas además hacen un cine muy político y la novela en sí, tanto en el momento, digamos, que salió, como creo que con el paso del tiempo, lo que es una gran denuncia, ¿no? de la violencia, los sistemas autoritarios, y la película explota eso muchísimo más. La película es mucho más política que el libro, creo yo. Tiene un reparto interesantísimo. Hay una chica colombiana, Natalia Reyes, está Edgar Ramírez también. Y bueno, se estrenó en Venecia en una sección que se llamaba Spotlight, que era, digamos, como una sección muy flexible, y a mí me llamó mucha atención, creo que hubo bastante interés, y en Toronto también tuvo mucho interés porque la gente empezó a hacer una lectura autoritaria, ¿no? Hace 8 años, cuando salió la novela, probablemente el tema venezolano sonaba, no había la fatiga del tema venezolano, y no estábamos tan expuestos a regímenes abiertamente populistas y autoritarios. Entonces, claro, la gente en Toronto, el público de Toronto se sentía identificado con el hecho de que alguien lo sacaran de su casa y se lo llevaran, ¿no? Ahora como con ICE, ¿no? En Estados Unidos, donde el tema de la Claro, deportación es tremendo. claro. Entonces, creo que ahí la película usando los resortes de la novela, toca una serie de cosas. En principio, vamos a ver, la semana que viene toca Biarritz, la estrenamos en Biarritz, y ya, bueno, debería ir a salas, que es una cosa que me llama la atención, Álvaro. Qué fácil es, en teoría, promocionar un libro o hacer un libro, y qué difícil, y qué montón de agendas y de compromisos implican las películas. Pero en principio, antes de año debería estarse viendo en la sala. Estupendo, pues Espero. estaremos pendientes ahí para poder ir a verla y, bueno, recomendarla por aquí. Y oye, bueno, pues Karina, lo que te decía, nosotros estamos como indagando, metiendo las narices en la vida privada de la gente, de los escritores, y estamos como preguntándoles a muchos autores que cuáles son los orígenes vocacionales, digamos, de dónde sale su vocación, digamos, y preguntamos también, empezamos normalmente preguntando si hay algún momento epifánico, ¿no? Algo que pasara en la infancia, adolescencia, primera juventud o cuando fuera, que hiciera que se te torciera la vida y te fueras hacia una profesión tan complicada, tanto laboral como económicamente, digamos. ¿Qué pasó para que te destrozaras la vida? Pues mira, yo cuando, estando consciente de que íbamos a entrar en este pasillo, intenté ordenar un poco mis ideas porque lo tenía muy clara la respuesta, así que la sometía al vaso con hielo. Y sin duda Bien, alguna, yo terminé escribiendo por desobediencia, por castigo, porque, por supuesto, en mi casa siempre hubo una pulsión lectora, digo, en mi casa sobre todo en el núcleo más central, ¿no? Mi madre es muy lectora de prensa, muy lectora de todo, y no leer y ser una persona poco informada estaba muy mal visto. De hecho, para mi madre, yo recuerdo que para mi madre era un elemento que le restaba en general a las madres de mis compañeritas, ¿sabes? Cosas así.
pero el punto decisivo, o sea, ya había una propensión al lenguaje, una propensión a, había mucha sensibilidad literaria y sobre todo mucho escándalo si la gente no leía, pero el problema es que a mí me encantaba comunicarlo todo por escrito. Entonces hacía poemas, estas cosas de niños, estas rimas, esto, pero como sobre los 11, 12, que ya la adolescencia me dio por, me puse muy reivindicativa, me puse anticlerical y yo estudiaba en un colegio de monjas. Me puse anticlerical, vamos, procomunista, cualquier cantidad ¿no? de batiburrillos en mi cabeza y dejé por escrito en un papel, pero además fue un ejercicio de estilo, ni siquiera estaba destinado a la directora del colegio, en la cual yo la llamaba fascista, que se pintaba el pelo, que era hija de Pinochet, la llamaba zorra, una serie de cosas bastante, epítetos además, y como muy esmerados y muy rebuscados. No solamente contenta con esto, sino que yo estaba practicando mi firma. Entonces, claro, en una pulsión autoral y megalómana, pongo Karina Sainz y pongo mi número de identidad nacional, que lo estaba recién sacando en ese momento. Pues bueno, yo me voy del salón, eso se queda ahí, alguien limpia, las limpiadoras lo consiguen, o los limpiadores, ya no me acuerdo, y lo llevan a dirección. Y de repente la directora, a la que llamé fascista, zorra, te pintas el pelo, me dice, ¿qué es esto? Y me enseña el papel, ¿no? Yo, ¡oh! Claro, Y claro. bueno, a partir de ahí vino un proceso, digamos, de inquisición tremendo, porque además con todas estas cosas típicas de las comunidades católicas, con perdón, sin ofender a nadie, que son opresivas, entonces fue mi papá y mi madre a defenderme, que no, que yo era una buena niña, pero es que yo escribía mucho y tenía muchas ideas y estaba leyendo muchas cosas y que me estaba volviendo anticlerical. El punto es que me expulsaron 3 días. Y yo se suponía que era una buena estudiante, ¿no? Entonces mi madre me dijo, toma, me compró un cuaderno, me acuerdo porque era una libreta muy gruesa de una cosa que aquí se llamó, en España se llamó Sensación de Vivir, pero Sí, allá se sí, llamaba Beverly Hills 90-210. sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo claramente que era un cuaderno muy grueso y mi mamá me dijo, por favor, todo lo que vayas a escribir antes de que llegue a algún sitio, por favor, escríbelo aquí. Todo lo que pienses, todo lo que se te pase por la cabeza, escríbelo aquí. Y claro, esa es mi pulsión siempre fue esa, siempre fue poner por escrito las cosas y siempre en libretas, ¿no? De hecho, ahorita estoy hablando contigo y tengo aquí un armario lleno de libretas viejas. Y ese es realmente el detonante. Yo creo que, de hecho, en mi casa siempre se ríen de mí o mi familia, como ya va y lo va a poner por escrito, ¿no? Que es lo que le pasa a uno con las novelas, ¿no? Cuando la gente se da cuenta y pilla que me has retratado, ¿no? Aparezco en esa novela porque tengo como una necesidad, como una pulsión, y yo creo que viene de ahí, ¿no? Sobre todo que mi mamá me dijo, cualquier cosa, antes de volver a hacerlo, por favor, ponlo por escrito, ¿no? Porque además, bueno, dentro de una sociedad ñoña, como la sociedad caraqueña de aquel momento, ¿sabes? Era como, y lo peor de todo es que después de años, lo que más le dolía a la directora es que yo dijera, no le dolía que le dijera fascista, ni zorra, ni hija de Pinochet, sino lo que le dolía es que dijera que se pintaba el pelo. Pintaba teñía, te refieres, ¿no? Que se teñía el pelo, ¿no? Eso le ofendió. Pero la directora era también monja. Sí, 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 además era una mujer, bueno, una mujer con muchísima autoridad, ¿no? Además hablaba como una aparición mariana, o sea, ella tan solo te miraba y tú sentías que te hablaba así como una aparición, ¿no? Y la verdad es que además todo el despacho era una cosa oscura, típico de colegio de monjas, ¿no? Además, probablemente uno de los lugares donde yo forjé mi vocación como lectora y como escritora fue en ese maldito lugar. De Claro. hecho, me pasaba muchísimo tiempo en la biblioteca porque no soportaba las monjas. De hecho, otro de los episodios traumáticos con la lectura fue una profesora que en primer grado además me sacó frente a todas mis compañeras porque yo estaba leyendo en clase. Evidentemente era una falta de respeto, pero siempre sentía que escribir y leer me permitían salir ¿sabes? De esa mazmorra horrenda que fue el colegio donde estudié. Y a mí me da en venganza, por ejemplo, me llevé la colección austral, que la tenían entera y nadie se metía en esa biblioteca. Me llevé casi morado de teatro, me llevé varias de teatro en venganza.
Pero bueno, ¿Por- perdón por por- ser tan vehemente, pero es que lo pasé horrible. ¿De qué orden eran? ¡Guau! Eran las hijas de María, madre de la iglesia. Vale. Em, Era un ¿Tiene colegio, alguna, además, tiene alguna característica o...? no, bueno, era un colegio de mujeres, lo típico, un colegio todo de Sí, sí, sí. niñas, ¿sabes? Clase media, estupefaciente en su sentido más en un país como Venezuela, ¿sabes? Donde, ay, no, yo lo recuerdo y me da de todo. O sea, a día de hoy lo veo y me da... Pero realmente ahí es cuando yo empiezo a escribir, empiezo a escribir, a buscar palabras, a buscar escritores, te digo, entre los 11, o sea, entre los 11 y 13, que conscientemente me dedico a relacionarme con lo literario, porque antes eran cosas, es decir, es muy difícil uno no hacerse lector con Roald Dahl, por ejemplo, Mm. o con esa relación tan natural. Por lo menos Venezuela es un país muy de poesía, muy oral. La oralidad está muy presente. Entonces, claro, mi abuela era una mujer tremendamente lectora y además era de una zona del país se llaman Los Llanos, donde se cría mucho ganado, entonces se hacían cantos de ordeño, es decir, había una relación natural, como que la palabra o lo hablado o lo poético normalmente me acogía. Y claro, pero fue en el colegio donde realmente sobreviví gracias a eso. Pero luego te echaron del colegio y ¿dónde fuiste a parar? No, no me echaron por Ah, tres ¿dónde está? días. Ah, por No, me tres echaron, días. bueno, Vale, esa fue vale, la vale, primera vez, pero vale. luego seguí teniendo incidentes, pero bueno, no me podían echar en principio porque era muy buena estudiante. Entonces, claro, era como al colegio le convenía tenerme porque sacaba buenas notas. Claro, Entonces, en las competiciones municipales, por decirlo así, de los estudiantes, siempre ganaban premio conmigo. Entonces vale. era un mecanismo como de, ¿sabes? Como era un mecanismo rarísimo, pero yo no sé, la verdad, no sé, a día de hoy siempre digo que si llego a tener familia, hijos, o que no creo, pero sobrinos, les voy a impedir bajo cualquier circunstancia que los metan en un colegio religioso de un solo género. Creo que eso ya no se permite, creo que eso ya no se hace. Porque esto, claro, eso es como una experiencia traumática, pero en realidad la experiencia lectora, tú crees que la sacas más de tu casa que no del colegio. O sea, tú eres Sí, lectora por tu familia, no por el colegio. clarísimamente, clarísimamente. Y yo tengo la apreciación y tengo la creencia de que la lectura es una cuestión que proviene del hogar, aunque no siempre, aunque hay muchos lectores que también terminan leyendo por soledad, por necesitar algo, ¿no? Pero sin duda alguna en casa la lectura estaba muy presente y sobre todo eso, que estaba mal visto no ser lector. O sea, por ejemplo, para mi madre, que una persona que no hubiese leído la prensa ese día o que no estuviera, era como si fuera un ser asilvestrado y salvaje, ¿no? O que esas faltas de cultura general, por ejemplo, en mi casa se censuraban de una manera tremenda, era como... Entonces, bueno, creo que eso ayudó, pero también leer me pareció un mecanismo de rebeldía y escribir me pareció un mecanismo de rebeldía. Por eso, porque además la sociedad en la que yo crecí era una sociedad con un culto a la imagen, a la apariencia, a la ostentación, al sandungueo, a la fiesta, que me resultaba cargante y desagradable. O sea, que tu madre fuera lectora también era una rareza en ese entorno vuestro, o era normal en ese entorno en el que os movíais que las familias todas fueran un poco ocultas. Bueno, yo creo que los lectores eran más excepcionales, eran menos, ¿no? Claro. De hecho, era muy curioso porque el elemento, vamos a decir que el elemento vertebrador familiar, casi todo, eran temas a reuniones sociales, pero había muy pocos lectores. De hecho, yo recuerdo que el regalo de mi primera comunión, me siento muy cursi, pero el regalo de mi primera comunión que más me gustó fue un libro que me regaló una persona muy cercana al círculo familiar, una vecina, que era Dani, el campeón del mundo. Fue la única persona que me regaló un libro, la única. Y nunca lo olvidé. Y de hecho, ese libro se mueve conmigo a donde sea. Entonces, el libro no era algo natural, no era, por mucho que hubiese una educación relativamente que la había, pero no era lo normal, no era lo común, digamos. O, por ejemplo, esas cosas de cuando venían a casa, eh, mis amigos pequeños, la biblioteca les resultaba algo muy grande, ¿no? Entonces, Ya. cosas que evidentemente te muestra que no es algo que estaba en todas las casas. Y ahora que tienes ya un criterio literario bueno, digamos, ¿esa biblioteca de casa era una biblioteca buena? O sea, ¿tu madre era lectora de literatura en sí o era de libros de entretenimiento? O sea, ¿de qué era lectora?
Yo creo que era una lectora, hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, que nosotros, por una parte de América por lo menos, se forma con el círculo de lectores. Y mi Ya, madre era una enorme entusiasta del círculo de lectores. Y claro, en el círculo de lectores estaba son suscrita y en buenos el libros. tenías un criterio de lectura. De repente podías tener a Truman Capote, como de repente podías tener a Hemingway, que hasta cierto punto eran clásicos, pero no eran clásicos en aquel momento. En casa Ya, había clásicos latinoamericanos, había clásicos universales, había círculo de lectores, que era como la relación más contemporánea que había de prescriptor, pero también estaban suscritos, por ejemplo, en casa a Salvat, a la música, por ejemplo, ¿no? vale, Entonces, vale. era muy normal, de repente, no sé, voy a coger un folleto de Schumann y voy a ver quién es Schumann, o voy a escuchar la flauta mágica con ese tipo de cosas que yo creo que provienen mucho de esa lógica del círculo de lectores. Pero digamos de esa cosa lectora en casa, a que un día apareciera la niña diciendo quiero ser periodista o escritora, no sé qué dijiste, digamos, ¿eso Ujú. fue bien acogido o fue como, Dios Sí. mío, un pobre en la familia, ¿no? Digamos. Sí, no, 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 eso fue muy bien, o sea, fue acogido de manera natural, porque además yo lo que hice fue un gran ejercicio de cobardía estudiando periodismo, y me faltaron ovarios para estudiar filología o letras, pero sí, digamos que en casa había una impronta autoral, vamos a llamarla así, por el lado materno. Mi abuela era una excelente lectora y una diarista, poeta, o sea, mi abuela estaba todo el tiempo escribiendo cosas y estaba todo el tiempo la palabra escrita y la palabra y el cuidado por la palabra estaba Pero, muy presente. pero a nivel amateur, ¿o me estoy perdiendo algo? O sea, Amateur, sí, 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 amateur, amateur. vale, vale. Vale, Sí, 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 no, no, amateur. vale, vale. Y bueno, y mis hermanos también, yo soy la menor, entonces eso también favorece, por ejemplo, a que yo llegara de una manera más natural a Borges antes, o que llegara de una manera más natural, no sé, a Cortázar, ¿no? Que son Ya, esos autores que por lo menos en ese entorno, aquí probablemente llegarías más fácilmente a Marcé, no sé, no, estoy hablando ya, de sí. oídas, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero claro, o a Mercedes Rodoreda, o a Carmen Laforet, pero claro, en esa impronta lectora de ello, vamos, empecé leyendo mucho a Cortázar y mucho a Borges. Y no hay ninguna monja o profesor, entiendo que todos los profesores eran monjas, ¿no? O sea, todos, ¿no? Sí, sí, la mayoría. ¿Y no hay ninguna monja que te estimulara un poco a la cosa de Sí, la literatura? Pues sí, cuéntame. sí, 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 hubo una mujer realmente extraordinaria que todavía vive, se llama María del Carmen Rodríguez, una de las pocas monjas librepensadoras que había ahí, creo que era asturiana además, creo que era del norte de España, pero todas eran españolas. Lo cual era interesante porque yo pienso en esas pobres mujeres con 30 salvajes, como éramos nosotras, tropicales, intentando hacernos leer el Amadís de Gaula, ¿sabes? Y aquellas bestias pardas, ¿sabes? Pintándose las cejas, sacándose el chicle, haciendo chismógrafo. Entonces, claro, por ejemplo, yo con ella, con María del Carmen, aprendí a leer el Cid, aprendí a leer a Cervantes, aprendí a apreciar a Lope, aprendí a más o menos frasear el siglo de oro sin descojonarnos, porque esa era otra cosa, que Claro, claro. nos descojonábamos del castellano. Entonces, claro, ella era una mujer, fue, todavía vive, la única con la que tengo contacto sin que eso me genere un trauma ni nada por el estilo, pero es como un poco como la historia de Camille que le escribe a su profesor que le dé las gracias. Bueno, de no haber sido por esta monja, yo creo que yo me termino, no sé, tirando de la quinta planta y ni siquiera me hubiese matado porque no era tan alto. ¿La directora también era española? Sí, todas, Vale, vale, todas. vale. Excepto Vale. una monja que era divertidísima, que esa sí me encantaba, que era una monja colombiana, Sor Pepita, que estaba en Teología de la Liberación a saco. Y nos leía cosas de Ernesto Cardenal, era maravillosa, eh, dentro de todo, pero ella duró poco, de hecho, yo creo que también porque era demasiado Claro. revolucionaria. Pese al rechazo, digamos, a todo el mundo eclesiástico, aprecias, digamos, el tipo de cultura o el tipo de historias bueno, pues que la religión te da, ¿no? Digamos, yo también soy de colegio de curas Sí. y, digamos, tienes unos conocimientos sobre la Biblia y sobre tal, pues diferentes a la gente que no ha ido a colegios religiosos, digamos, ¿no? Tienes, o sea, literariamente, ¿crees que sacaste de allí cosas? Absolutamente. Primero, me encantaba el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Yahvé me pareció una cosa temible, que hacía cosas fantásticas y que sentía que me podía ver, ese tipo de cosas, ¿no?
Y claro, estaba muy expuesta. Todos los evangelios, ya los evangelios son discursivos, son discursos lineales, parábolas que te permiten, en aquel momento no había tantas distracciones como ahora, era muy fácil entretener o asustar a alguien con una historia de la Biblia, que además siempre eran como, oh, no, Dios te ve, y sí, la Sí, verdad sí. es que a mí me gusta mucho y suelo usar mucho porque la Biblia es muy efectiva, sobre todo eso, el Antiguo Testamento, que son aquel Dios que no tiene piedad con nadie. Ser vengativo, sí, sí. Vale. Oye, dices que empezaste como un poco de niña, como escribiendo poemas y tal. No sé si esto fue realmente, o sea, si llegaste a escribir poemas de un modo concienzudo, por así decirlo, o siempre fue un juego de niña, o no lo sé. Y si recuerdas alguno de esos poemas o los primeros textos, algún cuento que escribieras muy pequeña o algo. ¿Recuerdas algo de esto? Incluso con su argumento y todo, ¿lo recuerdas? Sí, 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 lo recuerdo, eran poemas satíricos además, eran Ah, poemas de burla, eran poemas satíricos o ensayos y opiniones muy elaboradas y muy magnificentes, pero sí, sí, me acuerdo de uno de mis primeros poemas, que era jovencita, enana, era chiquita, que era Hoy es tu santo viejo Carrancho, era, imagínate tú, ¿no? El nivelazo, ¿no? Perdona, ¿hoy es tu Hoy santo? es tu santo viejo Carrancho. Vale. Y, Bueno, pero son cosas así, además era como esa idea de la composición escolar. Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo empecé a escribir así como Vilamatas decía que él escribía cuentos, creo que es Vilamatas el que decía que él escribía relatos, no me acuerdo si era él o como dice Leila Guerreiro, que un niño no empieza escribiendo un reportaje ni una crónica, no, sino un no, claro, cuento. claro, claro. Pero yo sí recuerdo haber escrito una primera novela con 16, 15, 16. De hecho, en estos días la encontré por ahí. Más o menos de qué iba, Y más o menos, así a era una historia de una chica incomprendida que se enfermaba para llamar la atención. Era una cosa, vamos, tremendamente adolescente de aquel momento. Y dije, pero no estaba mal, el otro día la vi, digo, no estaba mal, que yo no estaba desorientada en los mecanismos narrativos, es decir, hay diálogo, hay ya. acción, es decir, intuitivamente yo debía estar reproduciendo lo que estaba leyendo en las novelas, porque además en aquella época me dio por leer de manera compulsiva a todos los rusos, pero con una compulsión con Dostoyevsky tremenda, entre los 14, los 15, y aparte que también desarrollé una amistad muy platónica, un amor platónico con un chico que era muy lector, y era como una competencia de quién sabía más de literatura, ¿no? Lo cual también era una relación de platónica total, y yo me acuerdo que le fui a devolver un libro, porque él me dejó un libro en un sitio que yo fui a buscar los versos satánicos, me acuerdo, de Salman Rushdie. Sí. Y voy yo a su casa a entregarle el libro, yo dije, al fin lo voy a ver en físico, qué maravilla. Y de repente sale el padre y abre la puerta y dice, Alfredo dice que no está. Hostia, pero eso es porque se te daría vergüenza. Seríais muy jóvenes, a lo mejor le da vergüenza también, No ¿no? sé, pero aquello fue un dolor para mí tremendo y le entregué el libro y me dijo, caramba, los versos satánicos, ¿te ha gustado? Yo, sí, sí, me ha gustado mucho, porque además era como un par de niños redichos absolutamente, ¿sabes? Como con 15 años, bueno, niño, ya no eres un niño, pero Pero no entiendo, o sea, ¿pero cómo te había dado el libro si no os habíais visto antes? me lo había dejado con un amigo, me lo había mandado con un amigo. Ah, o sea, que realmente no habíais coincidido nunca. No, Y entonces, pero entonces cuando hablabais, cuando que dices que como que competíais literariamente, ¿cómo lo hacíais? por correo, ¿Por correo postal? por correo de internet. Ah, de internet. Claro, Vale, vale. en aquel Claro, claro. entonces estaba de moda internet, estaba de moda el Messenger, pero claro, esta Vale, vale. persona era el alumno más brillante de una profesora en otro colegio. Esa Vale, profesora daba clases en mi colegio. Entonces, vale. en un ejercicio muy sádico, ella le hablaba al uno del otro. No. Eh, Ah, esto es y, maravilloso. A ver, vale, y vale. claro, entonces era como, oh, en este examen Karina sacó más nota que tú, en este examen. Entonces empezamos a intercambiar correos electrónicos Vale. y ya que se convirtió en un amor platónico que yo le decía, estoy en París y acabo de leer a Rambo, pero vainas así, te lo digo en serio, ¿sabes? De cursi y de redicho y voy a la tumba de Oscar Wilde. Entonces, ¿quién se sabía mejor la importancia de llamarse, ¿sabes? Cosas así que creo que eso también influyó muchísimo, porque era como ese ejercicio de lector de memoria, ¿sabes? Ese lector que está todo Claro, el claro. tiempo leyendo como hace Raúl del Pozo bien, pero con un muchacho que además era guapísimo.
¿Y y nunca nunca me llegaste a hizo. verlo? Sí, claro que sí, después en la universidad me presenté y todo, pero era muy tímido, era guapísimo, peor. Nunca pasó nada, entonces. Una historia romántica No, platónica 100%. Vaya. nunca pasó nada. Además, tú sabes que tengo una amiga, una muy buena amiga, que dice que yo escribo las mejores cosas cuando me dejan, cosa que es cierta. Es decir, todos mis ejercicios de escritura provienen de alguna clase de abandono sentimental. Así que supongo que será un mecanismo compensatorio, así como la frustración de la monja que me regaña, ¿sabes? Claro, claro, claro. La frustración digamos, resuelta con la escritura. Y es verdad, en serio, la mayoría de todos los libros que he escrito, el segundo no, pero el primero, La hija de la española, fue producto de un desamor arrecho, heavy metal, que yo me encerré a escribir. La historia de este chico sería 15 años, 16 años, entiendo, ¿no? Más o menos. Sí, sí, Vale, sí, vale. 15, 16. Sí, sí, Vale. sí. Oye, ¿recuerdas? O sea, antes has citado un libro que te regalaron en tu comunión, pero no sé si recuerdas como el primer libro que leíste y que te gustó, y luego el primer libro que leíste y que te dijo, yo quiero hacer esto. Que no es lo mismo Sí, normalmente, no es el mismo libro normalmente. ¿Sabes sí, cuáles sí, sí, son? sí. Sí, mira, el primer libro que recuerdo haber visto, leído, manipulado era Margarita está linda la mar. Vale, Es una edición ilustrada bellísima. Creo que era de Caret. Las princesas Margaritas, las princesas como tú, cortan flores, cortan. De hecho, me lo sé todavía. Ese libro, ese fue mi primer contacto. Luego había un poeta venezolano muy conocido, que no es Abigail Lozano, como diría el maestro Rodríguez Brown. Es un poeta, se llama Aquiles Nazoa. Y Aquiles Nazoa hacía muchísima, tenía el credo según Aquiles Nazoa, entonces esa oralidad estaba muy presente, ¿no? Más toda esa oralidad de tío tigre y tío conejo, eso estaba muy presente, pero sí es cierto que es Margarita está linda la mar. El Dani, el campeón del mundo, que fue el Roald Dahl, fue el primer autor que yo descubrí que no quería dejar de leerlo. O sea, me la pasaba leyéndolo, me la pasaba leyéndolo. Y el día que dije, quiero hacer esto, fue con Stendhal, con Rojo y Negro, que me lo leí como con 13, 14, que yo dije, wow. Yo dije, yo quiero hacer eso. Y de Rojo y Negro pasé directamente a Oscar Wilde y quería escribir como Oscar Wilde, ¿no? Entonces, y se me daban unas cosas así, pero sí, fue más o menos sobre entre los 12, 13. Ya después me desvié y empecé a meterme en más líos y claro. ¿sabes? Te quería, no sé, en aquel momento Laura Esquivel, por ejemplo, se puso muy de moda Mm. con agua para el chocolate, ¿no? Entonces, yo quiero contar las cosas así. Entonces, claro, me fui como deformando también, me fui como haciendo, pero sí fue Normal. con Stendhal. Oye, así, antes has dicho que robaste de libros de la colección austral en la biblioteca de tu colegio como venganza, digamos, ¿no? ¿Pero has Sí. robado más libros? A ver, no devolver a la biblioteca es una modalidad de robo. Sí, Eso ¿no? lo tengo claro. Vale, En España nunca me he atrevido. Nunca me he atrevido a robarlos en la biblioteca por miedo a que me sancionen y no lo pueda usar. Y de vale. robar libros los he robado de casas. Ah, de casas de amigos. Los he robado de casas de familiares, Vale, sin avisar. Y luego se terminan dando cuenta. Por ejemplo, a mí me da risa porque mi edición de las obras completas de Borges es un robo. Es hombre, como que dice mi hermana, eso canta mucho. eso era mío, devuélvemelo. Le dije, no, es mío. Entonces sí, sí, o por ejemplo eso, que estábamos en un viaje, me acuerdo, en Oxford, y mi hermana compró todo Shakespeare, ¿no? Y yo dije, me interesó y se lo quité y me lo apropié. Pero eso de robar libros en las librerías, fíjate que porque lo bueno es que no sé, pero ya en las bibliotecas está todo. Bueno, Entonces, sí, 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 claro. Bueno, las la novedades, verdad ¿no? es que la venganza, o sea, para mí el robar libros es un acto, es como una especie, o porque me gusta mucho, o porque estaban en casas de mi familia, o en el caso como una venganza, que el otro día me pasó una cosa muy curiosa. Estaba buscando un libro de un autor en una librería y no aparecía, y de repente hago así y salen como 4 libros de un amigo que alguien deliberadamente los había escondido atrás. O sea, es que había tan mala leche, Ya. ¿sabes? Que yo dije, joder. Entonces dije, claro, el libro siempre es un objeto arrojadizo a veces.
Esto pasa mucho con los poetas. Yo he entrevistado a libreros y te dicen que los escritores ponen sus libros en los puntos calientes, los narradores, pero los poetas se tapan entre sí. Cogen su libro y tapan el del otro. ¿Sabes? Los poetas son una raza aparte. No, Oye, me una dio cosa, mucho dolor. ya estamos casi acabando. Yo cuando pienso en mí de pequeño y busco una imagen vinculada con escribir o leer o lo que sea, tengo una imagen muy clara. Un momento de mi infancia en un sitio concreto, que me veo a mí mismo allí. ¿Tú tienes alguna imagen que de alguna forma defina tu yo de pequeña en su vinculación con la literatura? Sí, tengo dos. Eh, una, leyendo en el salón de clase, siempre leyendo al final, y aislada con un Wallman, que en aquel entonces existía el Wallman amarillo, Sí, leyendo, mi familia tenía un apartamento en la playa, que era el típico sitio condominio con todos los niños en edad sí. hormonal, y yo detestaba todo eso y me molestaba muchísimo, no me sentía, entonces me ponía en la parte, en la esquina, viendo el mar y leyendo con el Wallman, así escuchando la música de Aerosmith hasta que se volviera lenta. O sea, Vale, no sí, sé si sí. están Sí, sí. Y, o sea, ¿pero tú eras la rarita entre tu grupo de amigos o no? O pese a todo. Sí, yo era la rarita, claro que sí, porque, es decir, no era muy normal. Quizás tanta propensión a la lectura, no era muy normal que un niño o que una niña, porque realmente ese es el problema, que el universo femenino es mucho más feroz, Claro, es mucho más claro. violento, es mucho más agresivo. Entonces, claro, yo creo que yo tuve un salvoconducto en el hecho de que al ser buen estudiante, Ya. y las demás querían que yo les explicara cosas o vete tú a saber, o estudiar conmigo, o yo era un buen señuelo, nunca me hicieron feo, pero sí, yo era un poco la rarita, literalmente, la verdad es que sí, Oye, y para cerrar, ¿los escritores nacen o se hacen? se hacen, Se se hacen. hacen, se ¿No, hacen. no crees que haya nada en la vocación que venga ya de serie? ¿Tú crees que todo va apareciendo ya en la vida en sí? Claro, pero puedes tener un destello, puedes tener un brillo, puedes tener una beta, pero si eso no lo trabajas, Mm. eh, puedes terminar escribiendo el mismo libro, o ser un escritor mediocre, yo estoy hay casos excepcionales, por supuesto. Hay personas que a mí me asombran muchísimo, sobre todo sin haber leído, que Ya. tengan, pero normalmente creo que es una rareza yo creo que un escritor se hace, ¿no? Y se hace cuanto más se va olvidando de sí mismo, cuanto más reniega, cuanto más desaprende, ¿sabes? Y sí, sí, creo que un escritor se hace. No sé si hay algún aspecto de tu infancia que sea importante para entender el camino que cogiste, que no hayamos abordado y que digas, hombre, no hemos hablado de esto, que es importante. Mira, yo creo que la sensación de estar aislado siempre, porque yo lo comento siempre, yo crecí en una ciudad muy violenta, donde el espacio público era un lugar amenazante, es decir, donde siempre estabas expuesto a algún peligro, entonces siempre estaba dentro, siempre estaba hacia adentro, en casa ¿sabes? No es que era un sitio que tú te ibas, oh, qué belleza, no lo sé, o sea, había una sensación de que el exterior era amenazante. Y también es verdad que de pequeña pasamos muchísimo tiempo, como hubo un estallido social y dos intentos de golpe de Estado, había toque de queda. Claro, Entonces, claro. claro, no podía a partir de las 5 de la tarde no podía salir. Entonces, claro, eso de jugar y tal en la calle, no, de puertas adentro quizás se favorece mucho más la lectura y la música, ¿no? Y una introspección. Pues muy bien, Karina, no te voy a robar más tiempo, que ya te hemos robado un montón de tiempo. Recordarle a la gente que hemos estado hablando con Karina Sanzborgo, que acaban de adaptar su película, su novela, y que en breve podremos ver la versión cinematográfica en Y que, nuestros y que cines. publico el año que viene. Bueno, el año que viene publicas, pero tienes fecha ya. Sí, sí, febrero. ¿Febrero? Ah, muy bien, pues febrero. Entendemos que el Lumen, como siempre, ¿no? Alfaguara. Alfaguara. Ah, muy bien, pues felicidades. Y nada, pues en febrero te buscaremos tu libro y si podemos te volveremos a charlar contigo. Y nada, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado estas cosas que en cierta manera son un poco íntimas, un poco privadas y que nos las hayas contado. ¿Vale? Gracias a ti, Álvaro. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente.